hablar de finanzas, porque tengo algo en mi corazón y no lo podía decir antes. Hay muchas cosas que no podía decir antes, no quería, antes de la elección. Ya pasó la elección, ya está. Tengo unas ganas de hablar de política desde el púlpito, pero no de fulano y mengano, sino de lo que la Biblia dice. También porque veo que se ve lo que no debe ser, ¿no? El furor, la euforia de un lado, la tristeza del otro. Tenemos que pensar con sabiduría. Y ya el nuevo presidente ha venido avisando que nos esperan meses duros, muy duros. Y yo pensaba que cuanto más difíciles son las cosas, siempre para nosotros los creyentes debemos verlo como una oportunidad. Es una oportunidad. Todas las tragedias, las crisis, son oportunidades de que el Señor se vea en nuestra vida, más que en ningún momento, ¿no? Hace muchos años un profesor mío, el mismo que me dijo que si quería tomar mate con la gente o alimentar con la palabra de Dios, él mismo un día dijo algo que a mí me impactó mucho, y dijo, una vez yo estaba en una fiesta, en un banquete, y había unas mesas largas con unos candeleros, las velas prendidas, y había comida de los dos lados, ¿no? Como un buffet, cada uno se servía. Y claro, y había también luces prendidas, estaba súper iluminado, un salón enorme. Y él dice, yo estiré mi brazo para agarrar, no sé, una canapés o alguna cosita del otro lado, y me quemé con una vela. Porque no me di cuenta que estaba prendida la vela, porque estaba todo tan iluminado que las velas prendidas no se veían. Un ejemplo, digo, ¿no? Pero siempre me quedó grabado. Y él decía, a veces cuanto más oscuro es nuestro contexto y nuestro alrededor, más se ve el Señor en nuestra vida. Y bueno, no sabemos bien qué profundidad, qué dimensión va a tener la crisis que se viene. Va a ser una crisis económica, obviamente. Estamos en medio de una crisis de valores, moral, de todo tipo, pero se sumará. Y también estamos en medio de una crisis económica, pero aparentemente va a ser peor. Pero con la luz al final del túnel, eso va a cambiar un poquito, aparentemente. Parece que saben lo que hacen, los que están acá, no sé, vamos a ver. Pero yo pensaba, qué linda oportunidad. Si eso es el caso, si va a pasar como pasó en algún momento los patacones y todas esas cosas. Yo pensaba, qué lindo estar preparados como iglesia para ayudarnos a los que necesiten ayuda, genuina ayuda, ¿no? Para las necesidades básicas, no para cambiar la PlayStation, ¿no? Para eso no. Digo porque acá hay niños así, ¿verdad? O sea, no vamos a ayudar a nadie a pagar la cuenta del cable, ¿verdad? Pero de pronto sí a comprar mercadería o a que no esté angustiado ni sufriendo lo que no debe sufrir o lo que no podríamos permitir como hermanos en Cristo que esté pasando eso, ¿verdad? Y me parece lindo que todos nos pongamos en esa misma sintonía como iglesia, necesario, ¿no? Para verdaderamente estar anticipándonos a eso. Y tenemos una linda oportunidad porque tenemos acá en nuestra iglesia un fondo de emergencia que le llamamos, que se alimenta con ofrendas especiales antes de que venga el medio aguinaldo. En Argentina tenemos medio aguinaldo, algo de la época de Perón creo yo que es un extra sueldo, a mitad de año, en julio, y mitad en diciembre, ¿verdad? Y entonces hemos elegido, no nos gusta tener todo tipo de ofrendas acá, no, es como un poco molesto. 2 veces al año abrir aquella cajita que está allá, poner un cartelito y ahí es la ofrenda extraordinaria que va para un fondo, que es aparte, lo administran los tesoreros de la iglesia, y últimamente se ha usado para una necesidad, en general para eso lo usamos, ¿no? De alguien que tuvo un problema de salud y tuvo que, bueno, estar en un hotel con su familia en La Plata para atender a su hijito, etc. Pero bueno, y hay otras. Tenemos todo como un protocolo de cómo se usa ese dinero y bueno, y hay que alimentar ese fondo. Cada tanto se va vaciando y cada tanto hay que llenarlo. Así que a partir de la semana que viene vamos a de nuevo inaugurar la ofrenda especial. Pero me gustaría meditar en la palabra que habla de estas cosas. Este sermón, el nombre que se me ocurre, y vamos a estar solo en 2 Corintios, habla en capítulo 8, versículos 1 al 5, es la generosidad extraordinaria de los creyentes en tiempos de necesidad. La generosidad extraordinaria de los creyentes en tiempos de necesidad. Y es muy lindo ver eso. Ya leímos en Hechos 2 y en Hechos 4 que así fue en tiempos de la iglesia primitiva y eso es como estableció como un estándar para cada iglesia que quiere ser fiel al Señor, ¿no? Dice así 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta aquí vamos a leer. Aquí está comenzando 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, los dos capítulos enteros. Es la porción de la Biblia que más habla de finanzas. Y está bueno que esté en el Nuevo Testamento. En el libro de Proverbios hay mucho sobre finanzas. Los estudiosos siempre se han fascinado de ver cómo Jesús habló más de finanzas que de cualquier otro tema. Mucho hay en los evangelios. Conceptos financieros el Señor habló porque Él explicó y Él entiende que nuestro corazón, nuestra gran lucha con la lealtad a Dios es el amor al dinero. Por eso la Biblia habla tanto del dinero. Por amor al dinero nosotros somos capaces de darle la espalda a Dios. Por eso la Biblia habla mucho. Pero aquí, bueno, es como 2 Corintios 8 y 9, es Pablo motivando a la iglesia de Corinto, que se había estado medio peleada con él, por desconfianza también en Pablo, y por falsos maestros, falsos apóstoles que estaban metiendo leña al fuego, como decimos, y ellos sabían en Corinto que Pablo estaba juntando ofrendas, ya había pasado por Macedonia. Macedonia es un área, o era un área que incluía Grecia, hoy está separado, pero ahí incluye la iglesia de Filipos, de Berea y de Tesalónica. Esos eran en Macedonia. Y allí había mucha necesidad, había mucha persecución, pero aún así ellos ofrendaron un montón. Pablo estaba recogiendo una ofrenda, visitando esas iglesias para llevar a Jerusalén, que estaban mucho peor que todas las demás iglesias por la persecución. Y entonces está súper apropiado porque viene justamente a una situación muy similar a la que estamos planteando acá, que es muy probable que entre nosotros haya necesidad, o que haya necesidad en otra iglesia, ¿no? Y es muy interesante prepararnos con tiempo para eso, ya que nos están avisando. La verdad que habían avisado que iba a haber apagón, ya sabíamos nosotros. Pero dijimos, bueno, no importa, vamos a hacer como que no importa, y no importa. Me faltó a mi fe de ponerme el parlante igual, ¿no? El micrófono, pero bueno, ya sabíamos que iba a haber apagón. Y ya sabemos que va a haber problemas, va a haber problemas. Si son muy hábiles estas personas que están gobernando ahora, los problemas van a ser graves, pero no tanto. Si se les va de las manos por toda la oposición y todo esto, va a ser más problemas todavía, y más largo quizá. Pero problemas va a haber problemas. Y entonces tenemos que pensar en la Biblia, en lo que dice la Biblia, y actuar y reaccionar, si se quiere, de la manera más bíblica que podamos. ¿Sí? Y eso, la palabra que tiene que ver con todo esto es la palabra generosidad. ¿Sí? No es algo innato la generosidad en nosotros, no es que nos nace. Los que tenemos hijos, más de un hijo, ya sabemos. Bueno, los que tienen un hijo también saben, ¿no? No nos nace ser generosos, somos muy egoístas las personas, nacemos pecadores, y una de las evidencias más grandes del pecado en nuestro corazón es cómo nos cuesta dar, voluntariamente, ¿no? Nos cuesta mucho dar. Nos cuesta recibir también, y nos cuesta devolver, porque no es solo, hay gente que a veces presta dinero y nunca más lo ve de vuelta, ¿verdad? Es tremendo el dinero en nuestro corazón, y por eso la Biblia habla tanto, ¿no? Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, ¿verdad? Por eso la manera en que un cristiano usa el dinero, de alguna forma, muestra cómo es su corazón, qué tan maduro es, qué tan espiritual es, sin duda. Quizás sea de todas las evidencias, la humildad es una evidencia de madurez, claro que sí, pero la forma en que usamos el dinero quizás sea la más evidente, de cómo amamos al Señor, más allá de lo que digamos, ¿no? Porque es como que muestra el corazón así tal desnudito, tal cual es la forma en que tratamos el dinero. Si lo amamos al dinero o no lo amamos más a Dios que al dinero, amamos más al prójimo que al dinero, etc. ¿No? La Biblia notablemente no prohíbe tener dinero o tener abundancia. Contrario a lo que muchas personas enseñan y creen, la Iglesia Católica hoy en día más que nunca quizás tiene la bandera, que antes no fue así,
En la década del 60 surgió un movimiento llamado, del siglo pasado, ¿no? Bueno, después me voy a acordar cómo se llama. Me olvido cosas, disculpen, ¿eh? Algo me pasa, pero no importa. Bueno, había todo un movimiento teológico dentro de la Iglesia Católica que tenía que ver con el pobrismo y con lo que hoy vemos. Hoy parece que fuera la única voz que se escucha, que parece que ser pobre es casi sinónimo de estar bajo la bendición de Dios. No es así, según la Biblia no es así. ¿Sí? Para nada, al contrario. La Biblia se nos estimula a esforzarnos mucho, con todo nuestro corazón, para prosperar, pero siempre para reconocer que si Dios nos prospera es de Dios, es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Hay un peligro en no tener nada o tener menos de lo necesario, nos podemos enojar con Dios, ahí está la tentación. Y hay un peligro a tener más de la cuenta y creernos los campeones, ¿no? Y olvidarnos de Dios. La mamá de Tarzán, como decía Henry. Dios nos da el dinero, el poder, dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da todas las cosas en abundancia, dice 1 Timoteo 6, para que las disfrutemos. No está mal tener abundancia. En la Biblia está lleno de hombres ricos que amaron a Dios. Job fue uno de ellos. Abraham fue un hombre rico que amó a Dios. Isaac, Jacob fueron muy ricos. Acuérdense ustedes de las historias bíblicas. Tremendos. Booz, que después fue esposo de Ruth y antepasado de David. ¿Sí? David fue un hombre rico. Y Salomón, el más rico de todos. ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento también hay hombres ricos que fueron parte clave, digamos así, en la edificación de la iglesia. No cabe duda de eso. Dice en Deuteronomio 28:11, Dios promete a su pueblo que si verdaderamente ellos lo agradaban, Dios los iba a prosperar más de la cuenta. Y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Abundancia. No está mal tener dinero, para nada. No tenés que sentir culpa. No tenés que esconder o disimular. Si tenés más de la cuenta, disfrutalo, dale gloria a Dios y sentite bendecido. Dios te bendice, amén. Pero lo que está mal es amar el dinero. El gran problema es ese. ¿Qué pasa en tu corazón cuando Dios empieza a prosperarte? ¿Verdad? Y entonces ahí sí hay muchas advertencias en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pablo exhortó a Timoteo a que él le enseñe a los ricos a no poner su esperanza en las riquezas. ¿Se acuerdan? Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Segunda Timoteo, en el versículo 17 del capítulo 5. Amar el dinero es tener un afecto no sano, no saludable por el dinero y es un afecto que nos motiva a poner el dinero por encima de todas las cosas. Siempre decimos nosotros, ¿cómo sabés vos si amás el dinero? ¿Cómo puede saber una persona si ama o no el dinero? Bueno, la respuesta es muy simple. Si vos estás dispuesto a pecar para conseguir dinero, vos amás el dinero. Si estás dispuesto a mentir, a exagerar algo, no sé, a agradar a las personas, a lo que sea que estés dispuesto a hacer para conseguir el dinero y que sabés que no agrada a Dios, eso muestra tu amor al dinero. ¿Sí? Y mi amor al dinero, ¿verdad? Porque si yo soy capaz de pecar, cualquiera sea el pecado, y eso significa ofender a Dios para yo tener más dinero, bueno, yo amo el dinero. Es más que a Dios, ¿no? Es tremendo. Y eso es el principio de muchos problemas. Y muchos abandonan la fe, dice Pablo, por causa de amar el dinero. ¿Sí? Proverbios dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Sí? Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Eso es Proverbios 23, del 4 al 5. Y escribe Salomón en muchos proverbios, él fue el hombre más rico de la tierra. Y quizás, si miramos en Eclesiastés, parte de la catástrofe moral de Salomón tiene que ver con que tenía demasiado dinero. Y se sintió un campeón, sin Dios. Y se alejó de Dios, después volvió, cuando fue mayor él, ¿no? Dice en Eclesiastés, Salomón, capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Se acuerdan de Acán, en el libro de Josué, por amar el dinero? Dios trajo un desastre sobre él y toda su familia, y hasta su nación. Él robó del botín de
de la ciudad de Jericó. Él robó cosas de Jericó y las escondió debajo de su tienda, y por eso Dios, habiendo dicho que no podían, tenían que, todo era anatema, todo lo que iban a sacar de ese botín. Y bueno, ustedes pueden leer esa historia en Josué capítulo 7. Lo mismo le pasó a Balaam, que era un profeta que por dinero se vendió para maldecir a su propio pueblo, Israel. Y Dios lo maldijo a él. Sí, tremendo. Dalila traicionó a su esposo, Sansón, por dinero, por amor al dinero. Y no solo murió Sansón, sino murió un montón de personas. Murieron del pueblo de Dalila. ¿Sí? Judas, por dinero, traicionó al Señor Jesucristo. Tremendo. Por 30 piezas de plata. Y Ananías y Zafira tenemos en el libro de Hechos, un matrimonio que también, por amor al dinero y el deseo de que la gente los quiera, no sé, se mandaron la parte y murieron. ¿Sí? Escuchen esta lista y no voy a citar los versículos porque sería cansador, pero el amor al dinero hace que las personas se olviden de Dios. Y ahí tengo una lista de versículos. El amor al dinero hace que confíen más en las riquezas que en Dios. El amor al dinero hace que las personas se dejen engañar, según Marcos 4:19. El amor al dinero hace que las personas comprometan sus convicciones y se enorgullezcan. Deuteronomio 8:14. El amor al dinero hace que las personas roben a Dios, no ofrendando a Dios. Malaquías 3:8. El amor al dinero hace que las personas ignoren las necesidades de otros, no se involucran. Hace también que lo busque de manera ilegítima el dinero, con el fraude, a través de fraude, por usura, por apuestas, por lo que sea, que no es la manera que Dios mandó, que es trabajando, ¿verdad? De una manera lícita. Y por eso también la Biblia nos enseña con mucha claridad cuáles son las formas correctas de adquirir dinero, de prosperar, ¿no? La cual incluye no solo trabajar duro, sin duda trabajar duro es el número uno. La manera lícita que agrada a Dios de que nosotros prosperemos es trabajando duro. Pero también puede ser por medio de inversiones, por ahorros, por regalos que uno reciba, ¿por qué no? Dice el Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es un proverbio hermoso para motivarnos a ser sabios, a ahorrar, a administrar lo que Dios nos dio, ¿sí? También planear estratégicamente lo que vamos a hacer con nuestra vida. Dice Proverbios 27, del 23 al 24. Siempre la mayoría de los proverbios son de Salomón, ¿no? Sé diligente, dice, en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Claro, en una sociedad agrícola, ganadera, digamos así, como Israel, bueno, sé diligente, ¿no? En conocer tu inversión, tu campito, cómo están, si están sanas, si están enfermas, si comen bien, están débiles, les faltará alguna vitamina, no sé, averiguar, cuidar lo que tenés. No te va a durar para siempre. Principalmente, como dije, la Biblia nos motiva a trabajar. Y principalmente a los hombres, lo sabemos, porque conocemos la historia del principio de la Biblia, ¿no? De Adán y Eva. El hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. En toda labor hay fruto, dice Salomón, Proverbios 14:23, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan. Ese fue el plan original de Dios. ¿Sí? Algún día, la verdad que estuve tentado a dar, no un estudio, una porción expositiva, sino a dar un estudio temático sobre la pobreza. He leído hace tiempo un libro, lo estuve repasando en la semana, que es como un manual cristiano de un teólogo muy conocido, muy, muy claro como explica, que enseña por qué se llama la pobreza de las naciones. Y es un juego de palabras porque hay un libro muy famoso entre los economistas que se llama La riqueza de las naciones, de hace varios siglos atrás. Y él escribe La pobreza de las naciones y hace un análisis maravilloso de por qué los países son pobres. Es espectacular. Hace toda una lista de lo que pasa, por eso me frené. Da 79 puntos el libro. Pero es fascinante, fascinante. La corrupción, sí, hay muchos factores, pero sin duda uno de los factores es la vagancia, la pereza. La pereza. Una pena. Y nosotros, cuando llegamos a Cristo, el Señor nos salva, nos cambia el corazón, claro que sí, pero luchamos a veces por el resto de nuestra vida con todos los hábitos que ya teníamos de antes. Y entre nosotros
hay gente pobre. Y lo cual está bien, amén, ¿no? Nos encanta que la iglesia sea una mezcla de todo tipo de personas. Pero hay gente que pasan los años y sigue pobre, y es porque, en muchos casos, por pereza, porque no están dispuestos a trabajar. Y eso pasa en todos lados pasa. Por orgullo muchas veces. Me decía un hombre allá en Estados Unidos, con todo lo que yo sé, no puedo ir a trabajar a ese lugar. Digo, bueno, pero tu señora está manteniendo tu casa. Y bueno, y la señora la mantuvo. Por años mantuvo su casa. Pero yo no puedo ir ahí. Digo, pero andá ahí y mientras tanto buscás en lo que sabés. Y bueno, hasta el día de hoy, no sé, pasaron años, nunca consiguió nada que encaje con su... Y se te parte el corazón. Ahora ya sus hijos son grandes, ya está. El que pasa hambre será él, no sé. Pero da mucha pena que no le entre una bala. A las personas perezosas no les entre una bala. La Biblia lo dice, el perezoso se cree más sabio que 7 personas que saben aconsejar. Y lo digo esto intencionalmente. Algunos escuchan que ni conocemos nuestros sermones. A lo mejor, yo no sé qué puede pasar en una persona que encaja en este patrón que estoy describiendo y escucha y pensará que no es mi caso, porque se creen sabios. Es muy difícil ayudar a una persona así. Pero la Biblia, y una y otra, y sobre todo Salomón, dale, trabajá. Y habla de la pereza hasta de forma burlona, burlándose de los perezosos. A ver si se despiertan, porque no se despiertan. Habla también del trabajo duro, dice Salomón. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Pilas, un tipo re pilas. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Eso es Proverbios 22, 29. En Efesios, el apóstol Pablo, 4:28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que repartir con los que padecen necesidad. Interesante, muy interesante. Ahí ese pasaje en Efesios 4 habla del verdadero cambio bíblico, cómo reemplazamos hábitos pecaminosos con hábitos piadosos. Y es como un reemplazo, como lo opuesto. El que hurtaba, la persona que hurta es, bueno, una persona que codicia, obviamente, pero no está dispuesta a trabajar. Codicia cosas y en vez de trabajar roba a otra. O agarra lo que no es de él, sin violencia, hurtar. Pero dice, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que repartir con los que padecen necesidad. Qué interesante. Que le anime, no solo que deje de hurtar, sino que para realmente dejar de ser un ladrón, tiene que ser una persona que empieza a dar a los demás, a pensar en las necesidades de otros. Hermoso. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice Pablo a esta iglesia, que es en Macedonia justamente, pasando necesidad ellos por la persecución, dice, si alguno no quiere trabajar, dice Pablo, tampoco coma. Capítulo 3, verso 10. Primera Timoteo 5:8, ya dijimos, si alguno no provee para los suyos, ahí después habla de los ricos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Estas cosas nos tienen que guiar toda la vida. No toda la vida los que estamos acá vamos a estar igual. Las cosas van y el dinero va y viene, ¿no? Nuestra situación económica. Si una persona insiste en no hacer caso a los principios bíblicos, no va a estar bien. Siempre le va a faltar económicamente. Va a estar siempre en falta. Porque Dios nos enseña. Él quiere nuestro bien, nos quiere bendecir. Y si nosotros violamos sus principios, vamos a estar mal. Vamos a estar mal. Nosotros siempre tenemos que pensar en nosotros mismos y sobre todo si en algún momento vamos a recurrir a la ayuda de una iglesia, de nuestra iglesia, si realmente lo que tenemos, la necesidad que sentimos que tenemos es porque realmente no tenemos lo necesario o no tenemos lo que queremos tener, ¿viste? Siempre tenemos que pensar, hacer una distinción, cuál es la necesidad. Es muy interesante porque Dios promete satisfacer nuestras necesidades. A veces no tenemos lo necesario para comer incluso, porque hemos gastado el dinero en otra cosa. Y apenas cobramos se nos va todo en pagar las cuentas, de las cuotas que tenemos, y ya no tenemos para comer. Y en un sentido no es honesto decir, pastor, por favor ayúdenme, no tengo para comer, no tengo para comprar remedio, cuando en realidad sí tenías, pero te lo gastaste. Es un engaño, ¿no? Como una ilusión esto de las cuotas y todo, parece que, y bueno, te quedas sin nada. Y entonces decís que no tenés para comer. Y es cierto que no tenés para comer. Pero no tenés para comer porque sí tenías, Dios te proveyó. Pero es muy interesante ver en la Biblia que Dios promete satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Joven fui y he envejecido, creo que es David que dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ninguna cosa, dice, etcétera. Lleno de pasajes que hablan de que nosotros los creyentes no vamos a pasar necesidad. Pero hay creyentes pasando necesidad. Y eso es por mala administración, ¿verdad? Bueno, nosotros en esta iglesia, como decíamos, tenemos un fondo de emergencia y una de las condiciones para que el fondo de emergencia lo puedas recibir vos si lo necesitas es sentarte con los ancianos y mostrarnos cómo vas a hacer para ordenar tus finanzas, si es que están desordenadas. Queremos saber con amor, no como fariseos que te vamos a criticar, pero queremos saber por qué llegaste a esta situación. A lo mejor no va a ser la última vez que te tengamos que dar porque en realidad tus finanzas están muy desorganizadas. Y la Biblia también enseña eso, mucho enseña. Una posible necesidad, ya voy a ir a 2 Corintios, pero esto es una introducción que para mí es muy valiosa, porque no estamos diciendo que a partir de, no sé, del mes que viene, cuando empecemos a sufrir las medidas que vayan a tomar, vamos a empezar a regalar dinero. No, no es el caso. Vamos a tratar de organizarnos y ayudarnos como debe ser. La Biblia enseña que una de las razones posibles por la que una persona tiene necesidad económica es por abusar del crédito. Proverbios 22:7, el rico se enseñorea del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. A veces hay personas notablemente, cristianos, creyentes, que tienen necesidad porque son tacaños, son avaros. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tremendo. Porque Dios quiere usar nuestra vida como un canal para bendecir a otros. Y cuando uno dice, no, yo no voy a bendecir a nadie, no sé, yo necesito mis cosas, tengo mis sueños, mis deseos, esto es todo para mí. Y es como que Dios a esa persona le corta, digamos así, la abundancia, ¿no? El flujo. Y cuanto más uno da y más da y más da, Dios más le da a uno para que dé. Es así. Y bueno, yo les animo a ustedes, si nunca han probado en ese sentido, prueben. Y van a ver cómo hace Dios. Tremenda. Y ustedes van a estar gozosos. Pero sean generosos. Y no nos avisen, no toquen la trompeta ni nada. Sean generosos. Solo por el placer de agradar a Dios. Y van a ver cómo Dios les da para que sigan siendo generosos. Y es precioso. Cuando una persona ora a Dios, imaginemos a alguien que está acá, que está orando a Dios, realmente porque tiene una necesidad, no tiene ni para, no sé, pasta de dientes, pongamos, dentrífico. Y está orando, y bueno, y Dios le contesta su oración, tocando el corazón de alguno de nosotros, que ni sabe que le falta pasta de dientes. Y eso es tan hermoso para uno que da, porque cuando uno da por generosidad y para la gloria de Dios, uno sabe también, no solo da el gozo de dar porque a Dios le agrada, sino que en algún lado hay una persona dándole gracias a Dios porque Dios le proveyó. Y eso es maravilloso. Y sabremos algún día, no sé, pero es un placer pensar que hay un creyente en alguna parte o un no creyente, quizá que empieza a pensar en Dios, porque Dios le proveyó, pero Dios usó a alguna persona. No cayó nunca dinero del cielo ni empezó a crecer en una planta. Otra persona tuvo que dar de ese dinero para que ese otro se arrodille al lado de la cama y diga, Señor, gracias, gracias, Señor. Ya no sabía qué iba a hacer. Estaba pensando en, no sé, en ponerla a secar la yerba, ponele, ¿no? Cosas que a veces se dicen. Sí. Algunos no tienen dinero por ser impulsivos, ¿sí? O por afanarse. Dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Sí? Una persona pila siempre está pensando en crecer, en progresar. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay por lo menos 4 o 5 proverbios que nos advierten de no apresurarnos, no enloquecernos, no pretender hacer el gran negocio de la vida de un día para el otro. Todo se consigue de a poquito y con mucho esfuerzo. Eso es lo normal. Por eso dice más, el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuidado con esos negocios, no sabes el negocio que me propusieron, tené cuidado. Mucho de eso no existe. Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Sí?
A veces por falta de disciplina una persona es pobre. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Sí? Una mezcla ahí de pereza y falta de planificación y falta de disciplina. ¿Sí? Cada día haciendo lo que tenés que hacer, etc. Tenemos que tener mucho cuidado, y yo me estoy tentando demasiado a hacer mucho comentario, pero realmente nuestra cultura ha cambiado, demasiado ha cambiado. Y acá en Argentina, digo. Quizás en muchas partes del mundo, pero hoy las personas que nos rodean, en general, la cultura que prevalece en nuestro país es la de sentirse víctima de las personas. Víctima de alguien, de algo, ¿no? Y si te sentís un desgraciado, un pobrecito. Supuestamente hay gente por todos lados. En algún lado hay gente que está explotando a todos los demás. Y vos enseguida te ubicás en uno de los explotados, no en un explotador, ¿no? Pues si, mirá lo que me hacen hacer, y yo transpirando acá, y el dueño de esto ahí está en la piscina disfrutando con sus hijos, y yo transpirando, no es justo, no es justo. Y ya te empezás a dar manija y ya no disfrutás de nada de lo que haces. Y en realidad te olvidás que Dios te puso a vos donde estás por algo y te va a enseñar, y quizá algún día estás del otro lado del cerco, yo qué sé. No sé, no lo sabemos, pero ya nos olvidamos que nosotros servimos a Dios por medio de nuestro trabajo. Bendecimos a los demás, damos un testimonio, etcétera. Esa es la manera. Y enseñamos a nuestros hijos, ni hablar. La gente rica tiene el gran problema de cómo enseñarle, cómo educar a sus hijos para que entiendan cómo es el mundo. Porque te lo tienen todo servido en bandeja. Y cuando vos salís de tu casa, llueva, haga frío, haga un calor de loco, y trabajás, y tus hijos están viendo un ejemplo tremendo. Vos estás impactando la vida de tus hijos para bien, formándolos como deben ser. Y ni pensás en eso. No pensás en ningún beneficio. Todo parece que sos un desgraciado, ¿no? Que te están explotando, etc. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces somos nosotros. El problema somos nosotros. Pereza, ya lo dije. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Proverbios 19:15. Y el alma negligente padecerá hambre. No ames el sueño, dice Proverbios 20:13, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Levantate, dale, y anda a laburar. Indulgencia. Indulgencia es cuando nos gusta disfrutar, ¿no? Y decir, bueno, me quiero comprar tal perfume, sale una fortuna, un perfume de los ricos. Y no, me gustaría, no, hace así. Se ríe doña Norma, pero es así. Y te querés comprar esto y decís, hace tanto que no comemos tal cosa, no sabés. Bueno, y te vas dando gusto, ¿no? Y vas viendo las revistas y decís, qué lindo sería ir a un hotel así, a un spa. Nunca fuimos a un spa, vamos a un spa, pero no tenemos plata. No, lo tarjeteamos. Y así. Y todos indulgencia, todo dándote gustos que vos sentís, de nuevo, por esa mentalidad de pobre de mí, ¿no? Qué desgraciado soy, ¿no? Yo tengo derecho también a hacer esto, y a tener esto y a disfrutar de esto. Y te vas dando permisos y es indulgencia, ¿verdad? Y al final estás re pobre. Estás metido en deuda hasta acá. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y al que ama el vino y los ungüentos, los perfumes, no se enriquecerá. Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Noten, no solo el sueño, pereza, sino el comedor y el bebedor, indulgentes, personas que quieren darse la gran vida. Y asombrosamente, y esto lo aprovecho y le digo a todos los muchachos, chicas que están acá, más jovencitos, el entretenimiento, la Biblia habla de eso también, te empobrece, demasiado entretenimiento. Proverbios 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Y esto es un tremendo desafío de nuestra época. Cuando uno se crece toda su adolescencia paveando, como decimos acá en Argentina, malgastando el tiempo. A veces los chicos te dicen, bueno, profe, me decían a mí, bueno, profe, es normal, es así. Después nos vamos a poner las pilas. Le digo, no te vas a poner las pilas. Porque es muy difícil cambiar un hábito. ¿Te crees vos que te vas a poner las pilas? No vas a poder. Alguna vez me dijo un muchacho acá, que me vino a ver para que yo le diera clases particulares de matemática, que ya venía bochando no sé cuántas veces matemática en la universidad. Me dijo, tenía razón, profe. Yo me acuerdo que usted nos decía. No, es muy difícil ponerse las pilas ahora. Y no sé si terminó o no terminó, nunca más lo vi, pero no tengo idea. Pero no es así la vida. No es así. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Bueno, y terminando como especie de
de visión general de la Biblia, también la Biblia nos da muchos consejos de cómo gastar el dinero. Muy interesante. ¿Sí? El dinero, por supuesto, debe usarse para proveer las necesidades familiares. Yo ya les dije hoy, o leímos hoy, que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Tenemos que atender la necesidad de nuestra familia y eso incluye a veces sostener a nuestros padres cuando llegan a cierta edad, si ellos ya no pueden sostenerse por su cuenta. ¿Mm? Pagar las deudas, por supuesto, es una obligación, se deben pagar. El dinero lo tenemos que usar, decía yo, para atender las necesidades de la familia, ¿verdad? Los jóvenes, a veces alguien se lo tiene que explicar, los papás deberíamos. Nosotros, a ver, la vida de una persona adulta mayormente, es la normalidad según la Biblia, es casarse, tener una familia. Pero eso significa que va a llegar un momento en tu vida que no vas a tener dinero para cambiar tu celular, cambiar tu tablet, viajar, ¿verdad? Darte los gustos, ir al teatro, ir al cine. Vas a tener que comprar papel higiénico, pañales. Es así. Eso es lo que te vas a... Tu dinero se te va a ir en cosas que bueno, te va a dar una gana de llorar cuando tu bebé, si es que Dios te da un bebé, apenas le cambies el pañal, lo ensucia otra vez. Y decís, no, por favor. Y a veces hasta lo dejás que ande todo el día ahí. Con todo colgando, porque si no voy a usar otro pañal, ni loco. Porque te da hasta ganas de llorar, gastar del dinero en eso. Pero es así. Tenemos que proveer las necesidades de nuestra casa. Y no solo vivir para darnos los gustos. Yo lo digo esto y parece que estoy improvisando esto, pero ya he leído un montón de informes. Y los jóvenes, muchos hoy no se quieren casar. Es un tema de la época. En Estados Unidos, en muchos lugares, hay más solteros que casados. En Capital Federal hay más solteros que casados. Porque no quieren tener ese tipo de ataduras. Es una cosa insoportable. Digo, ganar el dinero y para que se te vaya así, en las necesidades, pero eso es lo que es. Y si no provees para las necesidades de tu familia, sos peor que un incrédulo, dice la Biblia. No digas que amás a Dios, porque no amás nada a Dios. Te amás a vos mismo y todos tus placeres que te gustan. Una cosa de loco. Perdonen que me pongo enfático, pero despierten, muchachos, chicas. ¿Sí? Hoy, a diferencia de otras edades, de otras épocas, quiero decir, una persona llegaba a un momento que no aguantaba y se casaba igual, aunque le hubiera gustado tener todo para sí mismo, por su necesidad sexual. Hoy en día, lamentablemente, los jóvenes que postergan el casamiento se satisfacen con la pornografía, con las relaciones antes del matrimonio, que no están bien. Pero la verdad es que tenemos que anticipar que va a llegar pronto, más pronto que tarde, la época en que tenemos que laburar para pagar cuentas, para comprar comida y atender y poder tener una familia digna como Dios manda. ¿Sí? Y por supuesto pagar las deudas que hayamos asumido con nuestros padres, con algún negocio, con lo que sea. ¿Sí? Y aunque parezca mentira, a pesar de todo, la Biblia dice a todo tipo de personas, aún los pobres, que ahorren algo para el futuro. Eso es la vida de una persona responsable, porque no sabes lo que te depara el futuro. ¿Sí? Y entonces, una vez que organizás todo eso, tenés que también meter digamos así, en la ecuación, tenés que dar dinero para el reino de Dios, para edificar el reino de Dios, para Dios, que es el que te dio todo lo que tenés. Algo de dinero te tienes que dar a Dios. Y es una forma, entiendo yo, leyendo la Biblia, es una forma de mostrar nuestra fe en Dios. Es una forma de agradecer a Dios, de entender, otra vez como hablábamos hace unas semanas, del dar gracias por todo. Es una forma de someternos a Dios, darle a Dios lo que es de Dios, de reconocer que es Él que nos da todo y de alguna manera ejercitar nuestra confianza en Él. Claro que sí. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Pablo añadió, 2 Corintios 9:6, en esta misma discusión, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dando una analogía, ¿no? Nada que ver con el Evangelio de la Prosperidad, esto que estoy leyendo acá, nada que ver, como si Dios fuera una máquina que nos ponemos y nos da con intereses, nada que ver. Ya expliqué, ¿no? Es un tema más espiritual, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús, según nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20, 35. Es imposible que nosotros demos más que Dios. Muy interesante. Se suele decir, Dios no es deudor de nadie, y es correcto.
¿sí? Yo le doy a Dios y en realidad Dios me da multiplicado siempre. Siempre. Siempre uno tiene miedo. Alguien me escribió hace poco diciendo, yo siempre tengo miedo de que si algún día me pase un problema de salud, yo no sea fiel. Bueno, yo he tenido toda mi vida miedo de que si algún día Dios me prosperaba económicamente, yo no fuera fiel. Porque uno no sabe, ¿no? A veces es mejor ser pobre. Como dice en Proverbios 28, ¿no? No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Porque te das cuenta que los dos extremos pueden ser peligrosos para tu alma. Es así. Y entonces, enfoquémonos en este tema de 2 Corintios 8, de dar, en el contexto de una iglesia local que está pasando necesidad, de dar para las necesidades de otros hermanos que están sufriendo necesidad. Y lo hacemos pensando en esto, de verdad, y es lo que trató de hacer Pablo con los corintios. La verdad es que si nosotros nos enfocamos en eso en algún momento y lo hacemos de corazón, Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros que seamos generosos con otros, con la necesidad que vemos en otros. A pesar de que nosotros también tengamos necesidad, ¿verdad? Bueno, los corintios estaban desconfiando mucho de Pablo. Creían que Pablo estaba inventando todo esto de la ofrenda para dar a Jerusalén para quedarse con algo. Porque gente maliciosa los convenció de eso. Los falsos apóstoles estaban queriendo que los corintios no amen a Pablo, desconfíen de Pablo para ellos en ese hueco, digamos así, meterse en ese hueco y ocupar ellos el lugar de líderes espirituales con malas intenciones. Pero Pablo lo hizo, Pablo con mucho cuidado. Siempre las cosas de dinero son muy cuidadosas, muy delicadas. Acá en la iglesia somos conscientes, tenemos tesoreros, tenemos gente que se ocupa de eso. Nosotros ni sabemos los ancianos, salvo cuando nos informan en qué se gastó, en qué no se gastó, cuánto tenemos, cuánto nos queda. Nosotros no tocamos el dinero, no deberían tocar. Y Pablo tomó esa precaución porque de cada iglesia que daba dinero, él llevaba 2 representantes. O sea, si la iglesia de Corinto iba a dar dinero para Jerusalén, tenía que también dar algunos delegados para que vayan con Pablo a Jerusalén y vean en el momento que Pablo les daba el dinero a la iglesia de Jerusalén. O sea, todos esos detalles estaban previstos para mantener el testimonio limpio, ¿verdad? Pero Pablo está en esta porción del capítulo 8, está motivando a los corintios. Y para hacerlo, de alguna manera expresa como una teología de dar, una teología de la generosidad, si se quiere, que deberíamos entender nosotros para, de alguna manera, motivarnos. Déjenme leer algo del doctor MacArthur, que me fascinó, como lo escribe, tratando de entender por qué la iglesia de Jerusalén tenía necesidad. No era por ser perezoso, no era porque no administraban bien, no era por todas estas cosas que leímos, sino por una circunstancia. ¿Sí? Dice MacArthur, desde que la iglesia de Jerusalén nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2, tuvo que enfrentarse a la pobreza extrema de sus miembros. Había 3 razones principales para esta situación de extrema pobreza. Primero, la iglesia de Jerusalén estaba constituida principalmente por peregrinos que vinieron a celebrar la Pascua, y ahí se convirtieron el día de Pentecostés, 40 días después. Muchos, si no la mayoría de los primeros conversos, estaban de visita en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés cuando la iglesia nació. Eran judíos helénicos que vivían en tierras gentiles por las que el pueblo judío se había esparcido durante la diáspora. En Hechos habla de partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y va enumerando todos los lugares de donde vinieron judíos a celebrar la Pascua y Pentecostés, que era 40 días después. Imagínate, viajaron un montón de millas, no sé, de kilómetros, llegaron ahí, se convirtieron y volverse a sus ciudades si no había ninguna iglesia. Había una sola iglesia en todo el mundo, la de Jerusalén. No se querían volver. Querían quedarse ahí para tener algo de vida en la iglesia, la primera iglesia y la única hasta ese momento. Y entonces explica a MacArthur. En el día de Pentecostés se añadieron 3.000 personas a la iglesia de todos estos lugares. Poco después el número de hombres de la iglesia llegó hasta 5.000. 5.000 más, ya había 8.000, sin contar las mujeres y los niños. Puesto que no había iglesias o cristianos en otras partes del mundo, los peregrinos convertidos permanecieron en Jerusalén. Solo allí podían sentarse bajo la enseñanza de los apóstoles y tener comunión con otros creyentes. La mayoría de ellos no eran ricos y no podían permanecer indefinidamente en las posadas de Jerusalén, pagando, ¿verdad? Como en un hotel, digamos. Y tampoco querían hacer eso, dadas las características de las posadas típicas de la época. Bueno, esto es otro tema, pero había prostitución, había cosas en las posadas.
Y los creyentes, obvio, no era el mejor lugar para estar. Y entonces muchos se quedaron con otras familiares, pero ya bien, al haberse convertido en cristianos, los otros familiares judíos que no se habían convertido, los echaban de la casa. Estoy resumiendo un poco, ¿no? Al final se generó un problema enorme de necesidad, urgente. No había comida para todos, obviamente. Imagínense una iglesia de 8.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y no todos teniendo un ingreso. Bueno. La segunda razón, dice MacArthur, por la pobreza de la iglesia de Jerusalén fue la persecución. Los nuevos convertidos perdían sus trabajos o negocios y sus amigos y familiares los desterraban. Bueno, tercera razón por la cual era pobre la iglesia de Jerusalén era el ambiente económicamente pobre de la región. Y ahí explica de los romanos cómo cobraban impuestos, etcétera, toda una cosa. Y muy interesante, porque antes que Pablo junte una ofrenda para ellos mismos vendían todo lo que tenían y se lo repartían para que nadie tenga necesidad. O sea, primero ellos trataban de arreglarse solos, digamos así. De tal manera, dice Hechos 4:34, que no había ningún necesitado entre ellos. Pero obviamente pasando el tiempo las necesidades crecieron y eso ya no estaba más, ya no había. Y también la persecución se intensificó, sabemos, por Hechos 8, que hubo más persecución todavía, etc. ¿Sí? Entonces Pablo, también viendo que había como una especie de rivalidad entre iglesias mayormente gentiles y iglesias mayormente judías, como era la de Jerusalén, le pareció una buena idea juntar una ofrenda en distintas iglesias gentiles para sostener a la de Jerusalén y de esa manera también promover la unidad de las iglesias. ¿Sí? Bueno, y entonces acá vemos cómo él organizó esa ofrenda y cómo iba convenciendo, persuadiendo a las iglesias de participar. En primer lugar, primer concepto que da Pablo, son 11, medio rápido. Primero, dar dinero a Dios debe ser motivado por la gracia de Dios. Cuando nosotros damos dinero a Dios, y eso es a las ofrendas de una iglesia, tenemos que estar motivados por la gracia de Dios. Dice así, asimismo, hermanos, 8.1, 2 Corintios 8.1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Muy interesante. Y Pablo va a contar el ejemplo de las iglesias de Macedonia, Filipos, Berea y Tesalónica. Y él lo que empieza a decir lo que empieza a compartir, es la gracia de Dios que ellos recibieron. Estaban motivados por la gracia de Dios. Ellos no daban dinero motivados por la filantropía o la bondad humana, sino la gracia de Dios. Eso nos debe motivar, eso debe obrar en nuestro corazón. Cuando yo pienso que Dios me ha dado todo lo que me ha dado, y yo, la verdad, ni lo entiendo por qué. Me ha dado salud, me ha dado prosperidad, me ha dado ingenio, me ha dado oportunidades de aprender cosas, etcétera, de saber un oficio, lo que sea el caso. Yo me sorprendo, me doy cuenta que soy bendecido. Es una bendición de parte de Dios. Y me doy cuenta que hay gente que no tuvo esa bendición. Y entonces comparto por la gracia de Dios que he recibido, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios, dice Mateo 6:33, en el contexto de las necesidades. Y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Así actúa un verdadero creyente. En segundo lugar, dar dinero a Dios no depende de que nos vaya bien. Las iglesias de Macedonia, explica acá Pablo, estaban re mal. Verso 2, que en grande prueba de tribulación, dice acá. En grande prueba de tribulación. Así estaban ellos y aún así mandaron a Jerusalén. Los corintios no. La iglesia de Corinto era súper adinerada, pero no querían dar. Necesitaban entender estas cosas. Los macedonios estaban súper perseguidos, mucho problema, y sí dieron con gozo. Pero estos que tenían de todo, no. No depende de que nos vaya bien. No depende. Bueno, ustedes pueden ver en Hechos 17 la persecución. Pablo tuvo que escapar sistemáticamente de esa iglesia. En 1 Tesalonicenses 1:7 es una iglesia de Macedonia. Pablo dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y lo mismo le dice a los filipenses. Fíjense ustedes, Filipenses 1:29, que es un pasaje precioso que deberíamos memorizar todos, que dice, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, Filipenses capítulo 1, verso 29.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. También estaban padeciendo los filipenses, y ellos dieron en medio de gran tribulación. En tercer lugar, dar dinero a Dios se hace con gozo, no por obligación, no con tristeza, no porque alguien te manipula, sino con abundancia de gozo. Dice, la abundancia de su gozo. 2 Corintios 8:2. Precioso. El exceso, la abundancia, el exceso de su gozo. Dice más adelante, en 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Es hermoso. Un creyente se regocija de acumular tesoros en el cielo. Yo nunca di a Dios pensando que Él me iba a devolver o como un truquito así como una inversión, ¿no? Porque es un gozo, te da gozo. Después, bueno, gracias a Dios, en la Biblia se nos motiva y se nos dice que Dios nos va a recompensar, que hacemos un tesoro en el cielo, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno da por gozo, porque es la manera más tangible quizá de mostrar amor a otra persona es atender sus necesidades con gozo. ¿Sí? En cuarto lugar, dar dinero a Dios no depende de nuestra riqueza. Antes yo había dicho de que nos vaya bien, está hablando de la tribulación, pero acá habla de la pobreza. Y sigue diciendo en versículo 2 del capítulo 8, y su profunda riqueza, su profunda pobreza. Lo leo entero, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron generosos a pesar de la persecución, de la dificultad que tenían, de la tribulación y a pesar de su profunda pobreza. Es impresionante. De acuerdo con la profundidad es la idea de esa pobreza. Es impresionante. Esta palabra de pobreza, tochos en el griego, se usa para describir a personas ciegas, cojas, a las viudas destituidas, al mendigo Lázaro. Está hablando de una pobreza extrema, casi la de un mendigo. Y aún así daban para compartir con otros. Qué impresionante. Bueno, eso muestra confianza. Pero, a ver, uno hasta tiene miedo de hablar de estas cosas. No estamos hablando de pare de sufrir. No estamos hablando de manipular personas para que den esperando recibir algo a cambio, ¿no? Sembrando para recoger, cosas por el estilo, aunque la Biblia usa esa terminología. Estamos hablando de genuinamente, sin que nadie te manipule, te presione, te coma la cabeza, digamos, que dar de corazón porque alguien tiene menos que vos. Y a pesar de que se esfuerza, que trabaja, etcétera, que trata de hacer las cosas bien, aún así le falta, ¿verdad? Por circunstancias que pueden ser políticas o sociales, vaya a saber, ¿no? En quinto lugar, dar dinero a Dios se hace con generosidad. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. 8:2. En riquezas de su generosidad, dice. Impresionante. Acá el punto no es que tenían riquezas, la generosidad era muy rica, era muy abundante. Sí, eso es un énfasis acá. Ellos no eran ricos en posesiones materiales, pero poseían la riqueza de la generosidad y la dieron de corazón. Es precioso. En sexto lugar, dar dinero a Dios es un acto voluntario. Dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Con agrado, voluntariamente, de corazón. A lo mejor Pablo decía, bueno, ya, hermanos, tranquilos. Es solo un detalle para que ustedes participen, pero ellos igual quisieron dar y dar, sí. Cuando esta palabra con agrado se refiere a alguien que escoge su curso de acción, solamente aparece otra vez en el Nuevo Testamento, cuando habla de la elección de Tito de ir a visitar a los Corintios. Él quiso de corazón, dijo, no, yo quiero ir, déjame. Como que ellos le dijeron a Pablo, déjanos participar, por favor. No nos dejes afuera porque estamos pobres o porque nos persiguen. Queremos participar. Pero Pablo no los manipuló, no los forzó, no los intimidó, lo hicieron libremente. Así debe ser una ofrenda. Así lo vemos en el caso de cuando se hizo el tabernáculo, cuando después hicieron el templo, cuando tuvieron que decir, bueno, hermano, ya está, basta, no traigan más, ya tenemos lo necesario, no ofrenden más. La gente estaba enloquecida, quería ofrendar. Hermoso. En séptimo lugar, dar dinero a Dios es de acuerdo con nuestra capacidad.
Dice, conforme a sus fuerzas. Dice acá. Mete todo. Acá Pablo en 5 versículos mete un montón de información, ¿no? No tiene nada que ver el porcentaje, es según su fuerza. Por eso Jesús también cuando estaba en el templo vio una viuda que ofrendó lo poquito que tenía y vio otro que, no sé, tocó una trompeta y ofrendó un montón. Y Jesús dice, acá les digo, de cierto, esta mujer ofrendó mucho más. De acuerdo a sus fuerzas, ofrendó todo lo que podía. Hermoso. Yo vengo pensando mucho en estos conceptos, ya lo he dicho hace poquito, pero qué hermoso esto de cuando dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Qué hermoso. Cuando sentimos que ya más no podemos. Es con nuestra energía, con nuestra capacidad mental, con nuestra salud, con, no sé, con lo que sea. Y decir, no, Señor, ya no puedo más. Y entonces estás haciendo, cumpliendo esto de hacer todo con todas tus fuerzas. Y lo mismo esto, Señor, ¿cómo voy a dar esto? ¿Cómo voy a ofrendar esto a esta persona? Si yo ya en realidad, yo quería cambiar el auto, quería hacer esto, lo otro. Y bueno. Qué lindo, de corazón tiene que ser eso. Dios te bendice. A mí me da mucha vergüenza, siempre, no quiero explicar cosas, detalles de nuestra vida particular, porque no se hace. Pero Dios nos ha bendecido mucho y hemos hecho cosas muy locas para el Señor, con todas nuestras fuerzas, en el pasado. Y de nuevo, fue todo gozo cuando lo hicimos. Y Dios nos bendijo mucho. Mucho gozo. Y ni sabíamos, ni imaginábamos nada de lo que nos pasó, increíble. Con nuestros hijos, con todo. Dios nos bendijo demasiado. Pero cuando lo hicimos, el momento más lindo de nuestra vida fue cuando no teníamos nada. Y lo poco que teníamos se lo dábamos al Señor. Y hermoso. Dios nos bendijo de una manera hermosa, preciosa. Bueno. De nuevo, tenemos que estar motivados por los conceptos bíblicos. A veces un versículo como que te vuela la cabeza y eso sirve para motivarte. Y lo haces por eso, no porque alguien te arengó, te motivó, ¿no? te sacudió, no. Que sea el Señor, algo que lo meditas y lo haces porque sentís que va a ser del Señor hacerlo. Y que vos querés aprender, vos querés crecer. Yo no quiero vivir por la fe de otro. Me encantan las historias, los libros misioneros, pero yo quiero vivir eso. A ver qué hace el Señor conmigo. Y oro al Señor y aún por eso en extrema necesidad digo, a ver qué hace, Señor, conmigo. No probándolo al Señor, ¿no? Sino queriendo caminar con Él como un hombre piadoso. Y el Señor obra, y es hermoso. En octavo lugar, dar dinero a Dios es un sacrificio. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿No? Dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dice Pablo. Los macedonios daban más allá de lo que podían dar. Eso es lo que está diciendo. Era un sacrificio realmente. Y eso lo vemos en la Biblia, con muchos personajes bíblicos. Por eso David no quiso que el lugar donde se iba a hacer el templo se lo regalaran. Dijo, no, yo lo quiero pagar. Yo no quiero darle nada a Dios que no me cueste. Quiero que me cueste a mí. Se lo quiero ofrendar a Dios como algo precioso para Él. En noveno lugar, dar dinero a Dios es un privilegio, no es una obligación. Dice el verso 4. Capítulo 8, verso 4, 2 Corintios. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Pueden imaginarse detrás de esto la charla de Pablo con esta persona? Pablo diciéndole, no, hermanos, yo solo quiero que participen para motivar a los hermanos allá en Jerusalén, que les toquen el corazón, pero yo les voy a explicar que ustedes no tienen nada. Y le dicen, no, Pablo, por favor, déjanos participar, yo quiero ser parte. Por favor, es un privilegio, no es una obligación. Es precioso. Cuando dice acá, pidiéndonos con muchos ruegos, es lo que está diciendo Pablo es de la forma más insistente posible. Nos volvieron locos los macedonios que querían estar presentes y nos daban lo que no podían ni les alcanzaba a ellos. En décimo lugar, dar dinero a Dios es un acto de adoración. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Sí? La palabra primeramente puede ser traducida como está traducida acá, primeramente o principalmente, protos. Y bueno, eso es lo que realmente les motivaba a ellos. Amaban al Señor y querían ser parte de la obra de Dios de esa forma. ¿Sí? Y finalmente, dar dinero a Dios, 11, es un acto de sumisión a los pastores. Él fue ahí a plantear su plan, su visión, y dice que luego se dieron a nosotros
los macedonios, por la voluntad de Dios. O sea, se sometieron al liderazgo de estos hombres, el apóstol y otros que acompañan a Pablo, pastores, para acompañar en este proyecto. Y dijeron, amén, vamos. ¿Sí? Se dejaron guiar, digamos así, se dejaron liderar. Como dice allá en Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, los pastores, no quejándose, pues esto no es provechoso. Bueno, para mí, yo les animo al final para que ustedes traten de imaginar como yo trato de imaginar. Imagínense que realmente vienen tiempos muy, pero muy, muy difíciles económicamente para muchos de nosotros. Imagínense. Imagínense que nosotros, siguiendo ciertos principios bíblicos, ¿no? La Biblia habla de dar a quien es debido, por eso expliqué todo lo del principio. Digamos, administrando con sabiduría por medio de los ancianos de la iglesia las ofrendas que podamos recibir, que ya tenemos, porque ya tenemos, y eso gracias al Señor. Pero imagínense el impacto de amor. Yo pienso que eso causaría entre nosotros como un avivamiento de amor entre nosotros. Saber que nos estamos atendiendo a los que por alguna razón, por la crisis que se venga, realmente estén mal. Imagínense. Imagínense el impacto a las familias no creyentes cuando se enteren de eso, cuando se sepa eso, si es que se sabe. Imagínense. Como a la iglesia de Jerusalén, que repartían todo y todo el mundo estaba admirado de ver la mano de Dios. Eso no es normal, porque la generosidad no es innata en nosotros. No somos generosos por naturaleza. Eso es porque Dios ha venido a nuestro corazón y nos ha cambiado. Por eso queremos bendecir a otros. ¿Sí? Imagínense. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Nos encontramos en un ratito, ¿sí? en el picnic, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber cambiado nuestro corazón, y eso lo vemos sobre todo en nuestra relación con el dinero. Te damos gracias, Señor, porque podemos amarte a ti más que a ninguna otra cosa, Señor. Es precioso saber que nuestro corazón no está prendido a cosas del mundo, materiales, sino a tu reino, a tus cosas, Señor. Y qué libertad es vivir así, qué precioso, Señor. Y qué gozo es cuando tú nos das más de lo que necesitamos, cómo podemos sentirnos bendecidos y agradecértelo. Y qué gozo es cuando a veces tenemos dificultades que no podemos resolver y comprobar también que tú no nos has abandonado y nunca nos vas a abandonar, Señor. Por favor, ayúdanos a todos a tener discernimiento en la manera que usamos las posesiones materiales, en la manera en que invertimos el dinero, lo gastamos, lo ahorramos, en la manera que trabajamos, en la manera que repartimos, Señor. Danos sabiduría, por favor. Y especialmente pensando como una iglesia local que somos, en el amor, en la edificación mutua, que nos dé sabiduría a los que tenemos responsabilidad de administrar lo que tenemos aquí como recursos, Señor, para con mucha sabiduría ayudar a los que deben ser ayudados, y a la vez que de pronto suplimos una necesidad también podemos aconsejar para que cada uno haga el esfuerzo mayor que pueda para trabajar, para esforzarse y para no llegar al punto de solicitar recursos que probablemente necesitaba más otra persona. Ayúdanos, Señor, a todos a funcionar como tú quisieras, Señor. Te lo rogamos. Provee, por favor, en este momento a los que están pasando necesidad. Provee a ellos, exhórtanos a todos, Señor, a esforzarnos aún más, porque eso te da gloria a ti, Señor, y para eso nos has creado. Por favor, ayúdanos. Danos sabiduría, Señor, quizás para desprendernos también de algunas cosas que no necesitamos, Señor, y que por haberlas comprado hoy también nos producen necesidades reales, Señor. Ayúdanos a pensar bíblicamente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.